Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi Note 11 versus el Huawei Gen 9S. Entonces comencemos. En el Redmi Note 11 encontraremos las siguientes dimensiones: 159 x 73.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que en esta oportunidad tiene la función adicional de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y otro altavoz. En el Huawei Gen 9S encontramos las siguientes dimensiones: 163.1 x 77.2 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 206 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho están los botones de control de volumen y el botón de bloqueo, que tiene la función adicional de servir como lector de huellas dactilares. En la parte superior tenemos el módulo de cámara frontal y la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En este apartado de diseño tenemos a dos dispositivos que tienen pros y contras. Arranquemos con el dispositivo de Huawei. Me gusta la parte delantera que elimina por completo el notch, pero se queda corto con la solución presentada, que es una cámara retráctil que con el tiempo he escuchado que tiende a dañarse. Me gustaría ver ya una solución en donde la cámara logre estar integrada dentro de la pantalla y que elimine esos molestos notch que entorpecen de cierta medida la experiencia visual. En la parte posterior vemos que está construido en plástico, al igual que su rival, con una superficie lisa, brillante y que al igual que en el Redmi es un completo imán de huellas, aunque debo reconocer que me gusta más el diseño trasero del dispositivo Note 11. Por otro lado, tenemos que cuentan con lector de huellas digitales lateral que funciona adecuadamente. No he visto un problema realmente significante en cuanto a esto. Los demás conectores y puertos están presentes en ambos terminales. Por el lado del Redmi Note 11 tiene ese notch circular que, si bien me agrada a comparación al otro en forma de gota de agua, sí se queda corto por lo presentado con su rival. De resto, considero que al tener un dispositivo la parte delantera mejor y el otro rival la trasera mejorada, voy a dejarlo en un empate técnico. El Redmi Note 11 cuenta con el procesador Snapdragon 680 octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. El Huawei Gen 9S cuenta con el procesador Kirin 710F octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de la GPU Mali G51 MP4. Acá tenemos dos propuestas distintas en cuanto a chip de procesamiento. Por un lado tenemos un Snapdragon que sus núcleos más veloces llegan hasta los 2.4 GHz, mientras que su rival se queda tal vez un poco corto al incluir un procesador Kirin con 2.2 GHz de velocidad máxima, dándonos unos puntajes dicientes en la plataforma Antutu, entre los cuales tenemos para el Huawei Gen 9S 178.290 puntos y para el Redmi Note 11 256.659 puntos. En la experiencia de uso sí noté por parte del Gen 9S un scroll no tan limpio, se tornaba lento en algunas ocasiones o al pasar a una página diferente, se pausa sin más, cosa que no evidencia en el Redmi, en donde es más limpio, un scroll mejorado pero no del todo agradable, pero que sí dista por supuesto de su rival. Ya en aplicaciones demandante como los juegos que suelo evaluar como el PUBG y el Asphalt 9, tenemos unos resultados que por el lado del Redmi Note 11 me dejan tranquilo, pues a pesar de llevar un procesador gama media, permite disfrutar de unas partidas sin mucho contratiempo. Tampoco el calentamiento de la batería es excesivo y además deja que fluya el juego sin problemas dicientes, cosa distinta que tenemos en su rival, en donde sí se nota el lag en algunas ocasiones, no es tan fluido y sobre todo hay un calentamiento para prestarle atención luego de jugar por bastante tiempo, razones suficientes para dar como ganador en este aspecto al Redmi Note 11.
En el Redmi Note 11 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo una hora. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad por unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente. En el Huawei Y9S tendremos una batería con una capacidad de 4000 mAh, que viene acompañada con carga a 10 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 37 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 7 horas aproximadamente. En este apartado, sí el ganador es muy evidente. Encontramos una batería inferior de 4000 mAh en el Huawei Y9S, acompañada con carga rápida de 10 watts, algo completamente absurdo al sol de hoy, teniendo en cuenta que por muy corto que sea un cargador en la actualidad, viene de 18 watts, y en los mejores casos de 33 como lo tiene su rival, el cual viene acompañado de una batería de 5000 mAh. Estos datos ya nos daban luces de lo que iba a ser la autonomía y que obviamente iba a ganar el Redmi Note 11 con un tiempo de 9 horas y 45 minutos frente a las 7 horas aproximadamente que ofrece su rival. Por eso el ganador en batería es el Redmi Note 11. El Redmi Note 11 viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Huawei Y9S viene con un panel LCD de 6.59 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 391 píxeles. Además, una ventaja del terminal es que no cuenta con notch debido a su cámara retráctil, con lo cual el porcentaje de pantalla útil aumenta hasta el 84%. Si bien ambos dispositivos cuentan con una resolución Full HD+, existe una marcada diferencia en cuanto a la densidad de píxeles, que en el Y9S es de 391 frente a los 409 del Redmi Note 11. Fuera de esto, también tenemos que el terminal de Xiaomi cuenta con un panel AMOLED que mejora autonomía de la batería y a su vez da una mejor experiencia visual, con colores un poco más saturados que realza lo que vemos con nuestros ojos, pero que generalmente no se ve mal. Antes, al contrario, considero que mejora la escena y permite disfrutar de unos contrastes que de otra forma difícilmente apreciaríamos. A diferencia del panel LCD de su rival, que sí se queda corto con esto, pero ofrece unas tonalidades más reales a lo que aprecia nuestra mirada, pero que falla al acercarte a la pantalla y ver que esa imagen no es tan definida o nítida como si lo hace en el Redmi, por esos píxeles de más que cuenta en su pantalla. Aunque antes de dar el ganador, sí considero un punto a favor el hecho de que el Huawei Y9S no tenga un notch y que su panel frontal sea completamente liso, que se aprecia demasiado al momento de mirar películas o series con nuestro smartphone. Pero fuera de esto, el ganador es el Redmi Note 11. El Redmi Note 11 ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal, tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. El Huawei Y9S ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 1.7, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente de profundidad de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal, tenemos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2. En cuanto a cámara, enfrentamos por un lado una cámara con 4 sensores traseros del Redmi Note 11 frente a 3 sensores del Huawei Y9S, aunque esto no define la calidad de una fotografía, sí es un dato a tener en cuenta. Las imágenes que obtuvimos con el Redmi son más nítidas, con una definición más agradable a la vista, con un rango dinámico positivo, que tal vez es el punto débil más grande de su contendor,
junto a la definición que sí baja un poco. Es difícil y no lo digo por este enfrentamiento, sino que en muchas ocasiones me dicen cómo puedo decir qué sensor es mejor cuando no detallo muchos aspectos, y es verdad, pero trato de informarme, revisar fotografías que tengo y la experiencia que tuve con cada equipo, y con esto en mi cabeza doy un veredicto, que en muchas ocasiones puede ser diferente al tuyo, pero te doy una guía para que con esta tú des tus propias conclusiones. Ya después de este anuncio parroquial, continuemos. Pasando a los sensores fotográficos delanteros, y aquí sí considero que los resultados de ambos son muy similares. Las imágenes son adecuadas para condiciones de buena iluminación, pero que distan demasiado cuando esa luz falta. Pero seamos sinceros, la mayoría de cámaras tienen este problema. De resto funcionan adecuadamente para redes sociales, hacer videos, en vivo, llamadas, entre muchas otras cosas. Ya teniendo esto en mente, el ganador para mí es el Redmi Note 11. Para el Redmi Note 11 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Huawei Y9S en RAM nos toparemos con una única versión de 6 GB. En cuanto a su almacenamiento también estará presente en una versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Si bien en este apartado tenemos más versiones diferentes en el Redmi Note 11, voy a dejarlo en un empate, pues el Huawei Y9S tiene la versión más potente con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, que viene siendo la misma de la mejor versión de su rival. El Redmi Note 11 le gana al Huawei Y9S en procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei Y9S no le gana en ningún aspecto al Redmi Note 11. En los aspectos que empatan son diseño, RAM y almacenamiento. Sé que el Huawei Y9S es un terminal lanzado hace ya muchos meses, me surgió la curiosidad de evaluarlos teniendo en cuenta el precio en que se pueden conseguir actualmente, y porque quería ver qué tanto afectaba el hecho de no tener un notch en la pantalla, como fue en el caso del Y9S, pero para ser honestos me di cuenta que no influye de gran medida, pues el resultado fue el esperado, ganó el Redmi Note 11. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.